Vamos a comenzar hoy este 7 de abril, ya un nuevo mes. Este año cada vez siento que pasa con más velocidad, más rápido. Y bueno, tenemos este mes bastantes temas. Uno de ellos muy adecuado para la temporada que se acerca, sagrada para muchas personas del mundo cristiano, pero también para nosotros en el mundo judío, ya que pronto se celebrará la fiesta de Pesaj, el Hag Pesach. Y en el mundo musulmán ahora ya han comenzado con el Ramadán. O sea que hay muchas ocasiones en este tiempo, en esta temporada. Y bueno, hoy voy a iniciar con un tema para mí muy interesante y que quise traerlo a colación, sobre todo para contrastar con el tema que di el mes pasado, precisamente iniciando el mes. Y consideré que no era bueno simplemente quedarme con o dar solo una visión, la visión de la guerra, que es la más común, que es la más gastada y que tristemente por los acontecimientos que sabemos, pues cada tanto tiempo y además, como bien lo comenté, se mantiene vivo, aunque muchas veces no lo recordemos. Quizás en este momento la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, sea la más conocida, pero hay cerca de 60 conflictos mundiales que se están dando en diferentes regiones y que pues debido a circunstancias de orden propagandístico, de prensa, pues solo conocemos unos pocos. Pero bueno, y quise entonces en ese sentido hablar un poco del otro lado, de un lado que a la hora de la verdad es el lado más necesario de conocer y que lastimosamente abordamos tan poco y que desconocemos de una manera muy grande, de una manera que me aterra, porque precisamente a lo bueno poco se le hace énfasis, ¿no? Ahora estaba leyendo, nosotros nos encanta el escándalo, nos encanta la bulla, y recuerdo esto que ha acontecido en los Oscars de Will Smith, y claro, todo el mundo, más allá de si hizo bien o mal en el asunto, no quiero entrar ahorita en el debate, pero el hecho de la agresión en el fondo nos gusta y le sacamos chiste, olvidamos tal vez todo lo bueno que el actor haya hecho en algún momento y tenemos la tendencia a juzgar a las personas por un acontecimiento en la vida, por uno solo, ¿no? Y de tal, seguramente a él en términos sociales le seguirá repercutiendo de aquí en adelante. Y de muchas maneras también esa manera de funar, de escrachar, como le dicen ahora a las personas y también a las naciones con ciertas digamos, formas en que nosotros socialmente hacemos boicot o hacemos cosas sin darnos cuenta la cantidad de cosas buenas que hay. Me llamaba la atención la forma en que a raíz de un conflicto nos olvidábamos, comenzaban muchas naciones a sesgarse o a cerrarse frente a la influencia rusa, pero pues nos hemos olvidado de una cantidad de cosas que ha venido desde esta gran nación. Entonces juzgar sea una nación o un individuo por sus hechos negativos es bastante no solo triste y además sesgado y riesgoso a la hora de entender y recuperar y sanar muchas cosas. Y por eso en parte también me gustó la idea de tratar sobre la paz, porque es un término que pensamos y creemos que conocemos, pensamos que sabemos y pensamos que se reduce única y exclusivamente a una tranquilidad y y a estar bien, cuando en realidad detrás de este concepto se esconde quizás una de las palabras más necesarias y poderosas del mundo y a las que poco se le ha dedicado con un rigor exacto, qué es lo que debe hacerse, cómo debe considerarse y cómo debe tratarse. En ese sentido, considero que el tema de hoy le va a servir a todas las personas que se acerquen a oírlo, a escucharlo, porque yo creo que sobre esto hay que profundizar. Y qué bueno saber que existe precisamente una ciencia que se dedica exclusivamente a tratarlo. Y eso es lo que vamos a ver también en esta oportunidad, como una ciencia o como la ciencia que muchas veces tenemos pensada que es única y exclusivamente del orden de lo material, o por lo menos restringida a un ámbito muy preciso dentro de esto, que podríamos llamarle el orden de lo natural, puede dedicarse a estudiar algo como la paz. Y ese es el tema de hoy, la irenología, una ciencia para la paz. Y me llama mucho la atención, me gusta hacerlo porque precisamente es
un sistema que nos va a ayudar a entender cómo la paz efectivamente no solo puede ser lograda, sino que hay un deber. Y en ese sentido me gusta porque aquí es cuando con más rigor y más sentido dos cosas totalmente importantes dentro del mundo humano se unen por completo, y es la moral y la epistemología. Bueno, voy dando un saludo luego de esta introducción general, eh, a todas las personas que se han acercado esta noche. A ver, a Liz, que es una de, creo que llegó hace poco, pero un saludo inmenso, ya te saludé hace rato. A Jimmer también, creo que habías entrado la vez pasada. Un saludo también a Julián Carvajal, a Natalia, también creo que la semana pasada entró a Natalie, a Noraima. Bueno, Natalie y Noraima ya viejas conocidas de aquí de la casa, pero les mando un saludo enorme, y también a una de nuestras invitadas, en en unos encuentros anteriores, a Paola Doria, y también a David, que acaba de entrar también. Un saludo a David Fernández muy grande. Bueno, vamos a hablar entonces de la irenología. Voy a comentarles un poco para que entendamos de qué se trata este campo y por qué es tan importante comenzar a divulgar un poco más esta información. Sobre todo porque, como yo lo digo, tenemos una cosa nocional de nuestra sociedad, y es que tendemos a hablar más de las falencias, las veces que han ocurrido errores, los problemas, y no recordamos los beneficios, no recordamos aquellas palabras que tienen valor y que por lo general tenemos a asociarlas con conceptos o cosas que a nuestro juicio pueden pasar de cursis o de ñoñas o de incipientes o muy simples, y no les dedicamos y sabemos que hay una profundidad mucho más grande detrás de ellas. Y en efecto, como vamos a ver, este concepto, este término que aduce, que señala una ciencia, es bien interesante, y creo que vamos a ver de qué manera se va constituyendo como tal, y cómo, digamos, en términos sociales, en términos académicos, este tema va a ser sobre todo necesario. Países como por ejemplo Colombia necesita de que no solamente, y siendo que estamos dentro del proceso de paz, y dentro de ese gran proceso se han implementado cátedras de paz para las universidades y los colegios, no solamente, pienso yo, se debería desarrollar desde ese ámbito, sino incluso generar o posibilitar que se den cada vez más cursos o diplomados o especializaciones en torno al tema de la irenología, de la ciencia de la paz, que no solamente involucra lo que se conoce como cultura de paz, sino que va muchísimo más allá, porque tiene que involucrar muchos elementos académicos, muchos elementos científicos que se han desarrollado en otras áreas del conocimiento, pero que deben, digamos, vehicularse hacia este problema, al problema central que se piensa desde la irenología, y centrarlos de tal manera que se presente no solo un nuevo campo de conocimiento, sino por supuesto toda una epistemología necesaria para abordar el dilema que está aquí planteado. Bueno, lo primero que voy a decir, y es netamente etimológico pero necesario, y alguien le llamará la atención, es por qué la voz irenología. Porque alguien dirá, bueno, ¿por qué no se llama pasología o alguna cosa así, no? O peace sense, o alguna cosa así, o algún nombre que nos evoque más hacia la paz. Esto se debe a que el término se acuñó, ya vamos a ver quién fue el científico quien desarrolló la idea para pensarlo como más en el ambiente, pues plantearlo para un ambiente científico, y lo tomó de las palabras griegas, de dos palabras griegas, una de ellas por supuesto muy conocida por todos, que es la segunda parte de esta palabra, que es logía, que alude al logos, al estudio, a la ciencia, al conocimiento. Pero la primera parte aquí es la que nos interesa, y es la palabra eirene, o Irene, que es paz, y esa es a la que se alude con este estudio de la irenología. Este tipo de estudios en el mundo angloparlante se conoce de otra manera, se conoce como Peace Studies o Peace and Conflict Studies, y esa es la manera en que se los conoce. No se ha usado el término técnico
de la iranología porque es un poco, digamos, han acuñado a partir del inglés. Pero me parece que la voz griega aquí, calcada, transliterada al español, pues cubre y tiene una intención mucho más poderosa y más específica. Porque estudios de la paz queda muy amplio, o estudios de la paz y de los conflictos también es muy general y no va de una manera específica a trabajar el campo propio de la paz. Y aquí es donde viene el punto interesante en todo esto, ¿no? Porque es la paz no solamente que es un estudio sobre la paz, sino que es una ciencia de la paz, que es muy distinto. Es generar una ciencia para hacer que la paz sea una realidad. Y alguien o muchas personas dirían, bueno, pero ¿cómo la paz, y eso es algo que planteé al principio, puede ser algo que se trabaje científicamente cuando la paz es tranquilidad, cuando la paz es armonía, cuando la paz es algo abstracto que simplemente cada quien puede medir bajo las condiciones que considere que sean mucho mejores, ¿no? Que sean más adecuadas para la vida social y para la forma en que los pueblos se organizan? Pues precisamente no, este no es el caso. De la iranología intenta presentarnos una idea muy concreta de la paz que no solamente puede hacerse efectiva, sino que es un deber hacerla realidad en el ambiente social. Sobre todo porque hay una creencia muy arraigada en los seres humanos, que no necesariamente tiene que ser así a pesar de ciertos datos, que la guerra es natural y que va siempre compaginada con el ambiente de la paz. Y han existido, por supuesto, pensadores y filósofos que han apoyado a la guerra de manera decisiva y la han justificado. Y también hay quienes la han pensado han pensado la paz de una manera positiva, de una manera formal, y han querido generar muchos argumentos para hacer pensar que también, así como la guerra se considera que es algo natural, la paz en realidad lo es aún más. Pero más allá de eso, de si es o no natural, que en últimas sería un argumento naturalista, que no sería muy efectivo y que mucha gente a veces emplea para justificar las cosas. Por si alguien no lo sabe, el argumento naturalista, que se puede volver falacia naturalista, es aquella que dice que algo es bueno por el hecho de que es natural. Y eso es un error grandísimo que cometen tanto los biologicistas como los hippies. Y es pensar que porque la naturaleza nos dotó de algo, necesariamente a eso algo es bueno. Como cuando dice en cierto tipo de propaganda, esto es natural, como si fuera sinónimo de saludable. El plutonio es natural y no es saludable. Hay cantidades de cosas. El mercurio es natural, pero yo no lo puedo ingerir porque no es bueno para mi salud. Entonces, pensar que lo natural es bueno per se, es un error craso, terrible. Los agujeros negros en el espacio podríamos decir que son naturales, por supuesto, hacen parte de la realidad del universo, pero no creo que nos agradaría estar cerca de uno. Entonces, pensar que esto es así es un error muy común, porque asumimos y damos una suerte de intención a las cosas dadas las beneficios o maleficios que podemos obtener de ellos. Con la paz pasa algo más complicado. Yo diría en realidad, y como he sostenido en clases y en conversaciones con muchas personas, yo diría que el problema de la paz no es que se oponga a la guerra, sino que es más poderosa que la guerra y introyecta muchos de los conflictos que están implícitos dentro de la guerra y los absorbe, transformándolos en conflictos muchísimo más profundos que pueden llegar a ser bastante difíciles de tratar. Y yo creo que sociedades como la nuestra, especialmente la colombiana, que no se ha pensado desde el ámbito de la paz, le cuesta pensarse desde allí, porque es más fácil ser el cobarde, es más fácil ser el agresor, es más fácil ser aquel que golpea. Es mucho más sencillo que presentar una buena idea, un buen argumento, que generar ambientes mejores. Por eso, aquellos que apoyan la guerra, por lo general, nunca están atados o nunca están relacionados con propuestas que mejoren las condiciones de vida del entorno. Porque es más difícil, en realidad, generar ambientes de paz. Es costoso,
implica generar procesos de conocimiento, ya que el conocimiento, si bien no es una garantía total, pero una vez dado, impartido, puede llegar a mejorar muchísimo las situaciones de una sociedad, lo cual no es garantía tampoco, ¿no? En grandes sociedades desarrolladas se han presentado conflictos bélicos muy fuertes, pero no podemos olvidar que se presentan muchos más. Lo que pasa es que, dada el potencial y la capacidad armamentística, pues los que tienen menor desarrollo o que su población, digamos, no tiene una competencia en conocimiento en muchas áreas, pues no puede darse con el mismo impacto. Pero, sin duda alguna, hacer que las personas, llevar a la población a que conozcan más, a que aprendan más del entorno, a que desarrollen sus conocimientos en muchas áreas, en el arte, en la literatura, pues genera un control sobre los actos violentos. Lo cual me parece que es importante. La naturaleza no es buena por el hecho de que esté, es buena cuando es controlada de una manera adecuada y no es sometida bajo los intereses egoístas de las personas y de los grupos y de los intereses económicos que vayan a pesar o que quieran pesar por encima de todos los demás. Bueno, entonces entendamos que la irinología como tal es una disciplina académica que se piensa científicamente, básicamente, fundándose básicamente desde dos grandes áreas de las ciencias sociales. Y vamos a ver que el autor, el expositor principal, el señor Johann Galtung, era un matemático y sociólogo, ¿no? Pero él separa y piensa las cosas básicamente desde dos ámbitos, sin olvidar otras ciencias sociales que le van a aportar y le van a permitir generar un nuevo crecimiento. Una de ellas es la ciencia política y el otro es la sociología. Desde esos dos ámbitos va a pensar la irinología, y la primera es obvio porque tiene que ver mucho con la capacidad de relacionarse, de generar acciones colectivas que tengan la posibilidad de expandirse políticamente de tal manera que efectúen y, digamos, realicen de manera concreta muchos elementos que las sociedades necesitan, que se genere una voluntad política para ello. Pero también, por otro lado, es la sociología para poder entender cuál es el complejo humano social que se está desarrollando y entender científicamente cuáles son las características de una población que hacen y demandan que se haga, por supuesto, un plan no superficial, sino muy amplio y muy bien definido, que tiene que desarrollarse a partir de datos estadísticos, de encuestas, de conocer cuáles son las capas de una sociedad, qué estratos sociales se desarrollan allí, cómo es la convivencia y todos aquellos elementos que la sociología nos puede dar. En ese otro sentido, pues, obteniendo esto de base, la irinología se va a ocupar y va a desarrollar todo un campo de estudios de una manera multifactorial. Es decir, son muchos los elementos que va a tener en cuenta, y desde allí va a abordar todo tipo de conflicto, especialmente los de orden internacional y aquellos que sean una amenaza para la paz. Para esto tiene que emplear varios elementos. Pero bueno, antes de nombrar esos elementos, tengo que detenerme a pensar en unos puntos muy concretos que son los que ayudan a desarrollarse. Bueno, antes de continuar, dice aquí, me pregunta David, ¿se podría reflexionar la paz desde la teoría de la simbiogénesis? Bueno, David, esa pregunta me recuerda precisamente un curso que creo que usted vio precisamente conmigo en comunicación social. Y sí, para mí sí, ¿ya? Y si no se acuerda, si tiene memoria de lo que vimos en clase, el presupuesto, y yo hice un video al respecto. Mi presupuesto es que así como los estados emergentes previos en la organización de la materia terminan, digamos, generando procesos donde confluyen y se organizan de tal manera que puedan generar un nuevo piso material, un nuevo estado de emergencia. Y para hacerlo es necesario establecer un punto armónico. Efectivamente, yo sugiero y pienso que los seres humanos
que somos como los desorganizaditos, por decirlo así, de la naturaleza, una vez alineados, lo que no quiere decir, por supuesto, dogmatizados bajo algo, podemos encontrar una relación muy acertada con el orden de lo natural, que no implica, no implica, como lo decía al principio, un orden netamente ciego o por lo menos en este caso no implicaría eso, sino un orden conocido y al cual podemos seguir desarrollando muchísimo más elementos científicos para abordar. Pero eso no se puede hacer sino de manera colectiva. Y en ese sentido la simbiogénesis sería no solamente como se habla de manera general en biología, sino que sería la génesis constante que se desarrolla en ambientes colectivos a partir de estados simbióticos, incluido por supuesto el ambiente social humano. Entonces, en ese sentido, sí se podía hacer una reflexión muy profunda de la paz, porque la paz vendría siendo precisamente el contenido interno que permitiría esa relación. Espero pues que con esto hayan quedado claro esa pregunta tan importante que haces, David. Bueno, ¿cuáles son los elementos y los factores que va a tener para estudiar la irenología, el campo de la paz? Ya nombramos uno, por supuesto, el político, y lo necesita porque vamos a hablar aquí de las relaciones. Cuando hablamos de lo político, no se olviden que nosotros no estamos abordando el tema ni mucho menos desde el ambiente electoral, al cual generalmente ha sido reducido, sino en este caso de la capacidad de las voluntades colectivas o unidas en colectividad para desarrollar procesos para ellas mismas. Para tener la capacidad de, en tanto polis, en tanto una organización, desarrollar procesos, proyectos que colectivamente nos beneficien a todos. Por supuesto, para poder desarrollar esto, necesita también tener en cuenta factores de orden económico, lo cual incluye no solamente elementos del dinero. Entendamos la economía de un modo más amplio, y cosa que hace Galton aquí, y es entender la capacidad de administración de los recursos que tenemos. No solo el hecho de tener o no dinero, de tener o no la capacidad monetaria de producir algo, sino la capacidad de administrar, de poder trabajar con el entorno que se tiene y de esa manera también proveerse de esas necesidades. Lo que nos lleva al siguiente de los elementos y factores que la irenología va a considerar, y es lo ecológico. Una noticia, pues no sé qué tan noticia sea, pero tanto para ecólogos como para economistas, que muchas veces suelen verse como carreras totalmente opuestas en sus principios, pero de base están hablándonos de lo mismo, nada más que es la misma percepción sobre el entorno desde de condiciones totalmente distintas, o de apreciaciones más bien totalmente distintas. Lo económico, una vez desarrollado, nos daría paso a lo ecológico y nos estaría presentando la idea de cómo relacionarnos con ese entorno. No solamente saber qué hay, no solamente saber de qué somos capaces, sino de qué manera yo me relaciono y me integro a ese entorno. Entonces, para la paz es importante también tener en cuenta esa dimensión. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en el ambiente político y desarrollamos planes y proyectos políticos interesantísimos, pero no pasa más allá porque nunca se cuenta con elementos económicos lo suficientemente fuertes como para impulsarlos. Y aunque se establezcan esto, nunca se hacen en el entorno ecológico. Esto nos lleva también al siguiente momento, y es lo cultural. Y son todas aquellas condiciones simbólicas, jurídicas, de concepción, sociales, incluso administrativas, de pensamiento, ideológicas, que juegan un papel determinante a la hora de decidir los procesos de paz. Cuando hay personas que les cuesta entender la paz, que hay dificultades porque les parece rara, imposible, porque es una utopía, no hay que pensar que simplemente estas personas son enemigas de ese proceso de paz.
es que la paz en sí misma es difícil de entender, porque muchas veces se asume como una ausencia o un vacío de actividad, lo cual por supuesto es un error. Pero todas esas ideas y todos esos pensamientos son precisamente, se han enraizado desde el ambiente cultural, desde la posición cultural, desde las tradiciones, desde las condiciones históricas. Eso nos lleva, por supuesto, a un elemento muy interesante y que aparentemente podría ser muy similar al anterior, pero no es así, y es el elemento o el factor antropológico, porque no solamente está la cultura como tal, como el desarrollo de todos los pensamientos humanos y de todas las condiciones simbólicas y materiales que los seres humanos hemos estado, sino que está implicada la misma condición humana. Que tiene que comenzar a pensar y a cambiar desde esa posición. Es decir, en este aspecto, lo antropológico es pensar qué hace la paz con los seres humanos y cómo nos debería afectar, y también conocer hacia dónde nos lleva ese nuevo estado. Lo que nos permite también llegar a un elemento muy interno que se puede trabajar a nivel personal, por supuesto, pero también colectivo, y es todas las implicancias psicológicas de la paz. Eso es otro factor que se estudie y para saber cómo me va a afectar la paz, de qué manera yo voy a pensarla y sobre todo cómo voy a asumirla. Porque si bien esto se dice en abstracto, en últimas terminaría afectando, se supone, a las sociedades, terminaría afectando a los individuos que deberíamos actuar en consecuencia. Hoy precisamente hablábamos con una amiga ahorita en la tarde de los grandes proyectos utópicos que han existido en el mundo. Y cuando uno los lee, efectivamente, uno se percata que son buenos y están bien hechos, pero que nunca en realidad se pueden realizar porque la participación y la voluntad de las personas están muy por debajo de ese nivel de vida que muchos filósofos y pensadores del mundo han desarrollado. Y la mayoría de las personas no puede vivir así, no porque en el fondo no lo quieran, sino porque hay elementos muy propios del ser humano, ancestrales, antiguos, psicológicos y personales que le impiden desarrollar su vida hacia ese nivel, que el filósofo desde su bien querer lo ha planteado. Entonces, bueno, allí hay como algunos de los factores que la irinología incluye dentro de su ambiente de estudio para poder generar la paz. Si vemos en ese sentido, la paz no es algo pequeño que deba estudiarse simplemente a partir de nuestras ideas y conceptos y sobre todo de nuestros sesgos, sino que involucra muchísimos elementos que hay que comenzar a considerar para poder relacionarlos muchísimo mejor. Un saludo a Ignacio, que va llegando. Hola Ignacio, ¿cómo vamos? Bueno, en ese sentido, la irinología tiene que partir de una idea muy importante. Y es que, contrario a lo que la mayoría de las personas piensa, la paz no se puede concebir como ausencia de un estado de guerra. Es decir, no hay guerra, estamos en paz. No, la irinología decía, eso es un error. El hecho de que no hayan guerras no quiere decir que estemos en paz, quiere decir que simplemente no hay guerras. Porque lo que ya constituye, lo que ayuda a que el concepto de paz aparezca, lo cual de hecho en términos epistemológicos nos termina diciendo que la paz es efectivamente un concepto positivo desde la irinología, es decir, lo pensamos de manera positiva sin necesidad de recurrir a una negación, sino en sí mismo. La paz se va constituyendo gracias a 4 factores que le permiten pararse. Es como una mesa, digámoslo así, con sus 4 paticas que necesitan estar las 4 para sostenerse bien. Uno de ellos es la justicia, el otro es el desarrollo económico y social equilibrado, el tercero es el conocimiento y respeto mutuo de las naciones, el cuarto, todo factor que pueda contribuir a la desaparición de la violencia estructural. Veamos estos 4 factores y por qué, de acuerdo a Galtung, quien pensó la irinología, son los factores decisivos para poder desarrollar la paz. Me dice aquí Ignacio, hola Sensei. Ay, Sensei. Bueno, un saludo de nuevo, Ignacio. Espero que este capítulo le guste aquí de los jueves temáticos. Bueno, veíamos los 4 elementos los 4 conceptos que deben incluirse
para poder, perdón, los 4 elementos que deben incluirse para poder generar un concepto adecuado de la paz. Volvamos a ellos, pero uno a uno revisando. La justicia. ¿Por qué el elemento de justicia debe ser pensado bien para constituir la paz? Y ojo, porque aquí no se está hablando del derecho en sí, porque el derecho, como se sabe muy bien desde la sociología, depende siempre del estado social que esté imperando y de la mentalidad de la época. Estamos hablando aquí de un concepto mayor y es el de la justicia, y es la capacidad de poder dar a cada uno lo que necesariamente tiene que ser dado y otorgado, de tal manera que no solo se distribuya más, no solo sea equitativo, sino que además nunca genere un desequilibrio o un favorecimiento a alguien. ¿Es muy difícil lograr la justicia en los ambientes actuales? Sí, por supuesto, porque siempre las definiciones económicas, las decisiones culturales, raciales pueden llegar a pesar muchísimo más para poder establecer eso. Sin embargo, y este es uno de los campos más duros de trabajar, la constitución de una justicia adecuada que pueda permitir ambientes de paz es muy complejo, es muy complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso el mismo Talmud dice una frase muy famosa que en un acto de juicio, la primera que pierde es la paz. ¿Y por qué? Porque sencillamente una vez establecido un tribunal y tomada una decisión frente a un caso, una de las dos partes va a quedar afectada y por supuesto no va a haber paz allí. Por eso la justicia debe entenderse como un elemento reintegrativo y funcional para toda la sociedad, inclusive o incluyendo, perdón, a aquella persona que supuestamente fue condenada o castigada. Entonces el desarrollo de la justicia es un elemento, por eso, decisivo del elemento de la paz. El otro, que también es un elemento durísimo para poder trabajar y que por eso es tan interesante lo que Galton nos propone en estos 4 factores, es el del desarrollo económico y social en términos equilibrados. Y eso es un problema grandísimo, ¿no? Porque, digamos, aquí entran en competencia las concepciones sobre la economía el ordenamiento que muchas personas se tienen y las concepciones económicas que imperan en determinadas sociedades. Nosotros en el mundo vivimos bajo unas condiciones que por supuesto están desarrolladas dentro del ambiente de lo que se llama el capitalismo, para otros el liberalismo económico, y desde allí por supuesto hay una serie de lógicas y condiciones que permiten establecer cuáles son las relaciones sociales que se van a establecer y que se desarrollan, y por lo tanto también el nivel de atención que se da. Volviendo al tema inicial de la agresión de Smith a Rock, yo me ponía a pensar, digo, pero cuántas veces no pasa este tipo de situaciones donde un hombre le pega a otro y ya, simplemente no pasa, además, porque simplemente no son conocidos y no se hace justicia y se pasó por encima de todo y se llega incluso a acciones muchísimo más graves y no pasa nada. Aquí en cambio hacemos todo un espectáculo, especulamos al respecto, tomamos a favor, en contra o a favor de lo sucedido, se posicionan las feministas, se posicionan los que apoyan un cierto tipo de patriarcado, por decirlo de algún modo, o aquellos que simplemente niegan o no les interesa el tema. Es decir, ¿y por qué lo menciono? Porque en últimas estamos hablando de alguien popular, de alguien conocido, de alguien que representa dentro del ambiente social un tipo de estatus, pero que en últimas, en el mundo de la farándula nos gusta ver, en el fondo a mucha gente le gusta ver cómo ellos también fallan, cómo ellos, siendo a pesar de que son actores, tienen problemas humanos, y eso genera un tipo de antipatía, pero también de cercanía hacia este tipo de personajes. Pero aquí el punto es que la ideología necesita, para poder entender y dar el concepto de paz de una manera mucho más verídica, positiva, como lo decía, que se establezca bajo la idea del desarrollo económico y social equilibrado. Que haya desarrollo, sí.
que sea económico, pero que sea desde el equilibrio, que no sea un desfase del orden natural y, por supuesto, que sea arrebatando el equilibrio económico de unos para beneficiar a otros, lo cual es muy, muy complicado. Eso nos lleva a otro elemento que también debe incluir en la paz y que debe pensarse mucho, y es el conocimiento y respeto mutuo entre las naciones. ¿Por qué es necesario este punto? Esto se debe al hecho de que hay identidades colectivas en conflicto cuando hay una guerra. Pero para poder que eso no se dé, debe existir el conocimiento y el respeto. Es muy difícil no respetar a alguien cuando no se lo conoce. Se necesita conocer cada vez más a esa persona o a ese grupo o a esa sociedad. Entonces, la invitación de la irenología es a que los grupos humanos se conozcan. Qué importante desde aquí, y aprovecho, lo digo, no sé a quién le suena esta idea, si tenga alguna influencia, pero eso es lo que yo pienso en el ambiente educativo. Y es que yo siempre he pensado en los colegios. Yo pienso que en los colegios perdemos mucho tiempo enseñándoles a los niños cosas que no tienen ningún sentido y gastando mucho dinero. Y yo diría, los colegios, qué importante que fuera que mucho del dinero que se dé, algún porcentaje, se pasara no sé, a un fondo común, y que al cabo de un año o el tiempo que se asigne, este grupo de estudiantes con ese dinero viajara a otros lugares del mundo y compartiera. Y ese conocimiento a los niños, a los jóvenes, les ayudaría mucho para entender cómo funciona otra nación. Nosotros en Colombia, por ejemplo, debido a cuestiones del desarrollo económico y social equilibrado, uno puede notar que, por ejemplo, el colombiano promedio tiene muy pocas oportunidades de viajar, porque el costo del transporte es altísimo. Además de otra serie de cosas que no le permiten al colombiano promedio ahorrar lo suficiente como para hacer eso, y cosa que se da en otras partes, no solo de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa, donde la gente con mayor facilidad puede viajar. Eh, yo creo que es importante que el conocimiento se dé, o sea, podamos llegar al respeto, pero a través de ese conocimiento, y que ese conocimiento necesariamente nos lleve a respetar cómo viven otros pueblos, cómo viven otras naciones. Y eso, por eso es uno de los elementos tan importantes para la construcción de la paz. Yo no puedo tener paz si desconozco algo y no lo respeto, y voy a tener un acto agresivo por miedo, por fobia hacia otro grupo y hacia otra colectividad. Muchas personas, cuando me toca explicarles algunos elementos, cuando noto que hay cierto tipo de judeofobia, por ejemplo, y que no entienden muchos conceptos, yo me doy cuenta que muchas veces viene por la falta de conocimiento. Entonces uno tiene que entrar a explicar qué pasa allí, por qué suceden ciertos fenómenos sociales, de qué manera se han dado y por qué se presentan, porque eso ayuda a dar el respeto. Muchas personas tienen fobia a determinados grupos humanos, pero porque en última no conocen nada de estos grupos y se basan en su desconocimiento y en su ignorancia. Un saludo a Heishi, ¿cómo estás? Y un saludo a Mariam también, que acaba de entrar en este momento. Les mando ahí la manito y espero que este tema les guste. El cuarto de los factores o el cuarto de los elementos que entra aquí para construir la paz, de acuerdo a Galton, es que debe tenerse en cuenta todo factor que contribuya a la desaparición de la violencia estructural. Es decir, elementos como la pobreza, la desigualdad, el racismo, la xenofobia, la homofobia, los prejuicios, los estereotipos culturales negativos o el militarismo ayudan a que las violencias estructurales se arraiguen mucho más en las concepciones de las personas. Ya cuando la gente discrimina a una persona por ser pobre, cuando se ve todo desde la barrera de la desigualdad, cuando cosas como el racismo siguen pesando o la xenofobia, que yo lo ato mucho al prejuicio a la pobreza, ese tipo de fenómenos sociales
poco a poco van minando y van generando ambientes de violencia en las sociedades. ¿Por qué? Porque se basan en esa ignorancia que ya había dicho, pero en este punto ya comienzan a arraigarse. Y lo interesante de eso es que no solamente se van arraigando, sino que es desde allí que las personas van generando costumbres sociales, costumbres personales, perdón. Esas costumbres personales se transmiten, se van hablando de persona a persona, otras personas congenian o no con esas ideas, y en la medida en que eso se va arrastrando, se van generando grupos, pequeños grupos que en últimas van a tener fuerza política en algún momento dado, y por supuesto en un futuro pueden generar leyes o toma de decisiones colectivas para realizar acciones negativas frente a otro grupo. Una persona puede estar de acuerdo o no en, ya sea por gusto o disgusto, por lo que quieran, frente a la homosexualidad, pero no puede en ningún momento tomar una decisión agresiva frente a las personas homosexuales, simplemente por el hecho de que algo no le gusta o no le llama la atención. Pero a ese punto hemos llegado. O sea, lo que estoy diciendo aquí no es retórica, es que se ha visto y se puede comprobar cómo estos prejuicios terminan minando la vivencia entre las sociedades. Entonces, de esa manera, por supuesto, hacen que una sociedad donde muchísimas personas son homosexuales o donde muchísimas otras personas son de otro color de piel, pues termine siendo afectada, porque eso termina haciéndonos, por supuesto, un daño tremendo, tremendo como sociedad. De esa manera, un saludo aquí, voy dando un saludo a Jorge que va entrando, estoy viendo aquí, también a Brian Delgado y a Gómez Lengerman. Un saludo grande, bienvenidos aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Hoy estamos tratando el tema, para los que van llegando, de la irenología, la ciencia de la paz. Bueno, entonces en ese sentido, todas estas cosas van generando ideas falsas que nos permiten a nosotros apuntar nuestros malos conceptos, nuestras malas decisiones, nuestros prejuicios contra un colectivo que por lo general, por supuesto, nunca va a merecer todo esto que estamos diciendo, porque está no solo por el hecho de estar basado en falsos conceptos, sino que en últimas termina siendo parte de una estandarización del odio y de las guerras, o que pueden llegar a permitir las guerras en algún momento. Ahora bien, en ese sentido, y una vez constituida la paz, para la irenología, bajo estos 4 conceptos que ya vimos: la justicia, el desarrollo económico equilibrado, ¿qué otro fue que hablamos? El conocimiento que se debe tener sobre otros grupos humanos, y evitar todo factor que pueda llevar a la violencia estructural. Una vez teniendo estos 4 elementos, la irenología pasa a pensar un postulado básico, muy importante, que es la base, el principio de partida como tal. Una vez ya constituido el concepto y la idea de paz, que, como lo repito, no es un vacío, no es una ausencia de guerra, sino que va mucho más allá, y es un concepto positivo, potente, y que puede expresarnos muchísimo y nos puede ayudar muchísimo en muchos ámbitos de la vida social humana. Entonces, ¿cuál es el postulado aquí de la irenología? Y es que las guerras, ante todo, son un instrumento violento para resolver los conflictos, que estos pueden llegar a ser en últimas resueltos de muchísimas maneras diferentes, y que, por lo tanto, teniendo en cuenta esto, evitar que esos conflictos se den, que esas guerras se desarrollen, es un imperativo ético. Por eso es que yo les decía al principio que lo que me gustaba de la irenología es que hace que se confluyan tanto la moral como la epistemología. Es decir, en últimas nos está diciendo, en la actualidad se tienen las condiciones tecnológicas, diplomáticas, comunicacionales, filosóficas, antropológicas, psicológicas y las que quieran,
para constituir la paz, para evitar en todo momento las agresiones y evitar que se dé cualquier tipo de conflicto. Dado que, que existen esas capacidades, es un imperativo ético evitarlas. Eso es muy similar, y eso da para otro tema, por supuesto, es el hecho de que, por ejemplo, en términos actuales, el ser humano tiene la posibilidad de evitar el hambre en el mundo, pero la ética ahí se nos cae y todavía existe gente que tiene hambre en el mundo cuando bien perfectamente se podría no hacerlo. Es decir, existen los elementos tecnológicos para ello, pero por cuestión de voluntades políticas y en últimas porque mucha gente y entre todos no nos da la gana, pues no lo hacemos, ¿ya? De hecho, busque cualquier persona la cantidad nada más de comida que se pierde al día y toda la cantidad que se desperdicia y que podría ser, por supuesto, servir a muchísimas otras personas. Bueno, entre otra serie de datos, por supuesto, que aquí simplemente estoy mencionando por comentar y dar un poco una idea en otro ámbito. Lo mismo pasa con la paz. Las condiciones para generar un ambiente social de paz, para que las guerras no se den, ya están dadas. Ya se presentaron, por lo tanto es un imperativo ética lograrlas y mantenerlas. Y este último punto es importante, les digo mantenerlas, porque no hay que olvidar que una vez logrado algo no quiere decir que vaya a permanecer siempre así, sino que por el contrario debe cuidarse de que estas condiciones sean mantenidas cada generación, en cada lugar y en cada parte del mundo. En ese sentido, una vez teniendo la idea de la paz nacida desde estos 4 factores y teniendo el presupuesto investigativo, en este caso lo que ya les mencioné, el postulado básico de la irinología, cabe resaltar aquí una definición. Y para este caso tengo en cuenta siempre la definición de un jurista llamado G. Straker, que él hace una definición de qué es la irinología. De tal manera que, de esa manera, una vez ya dicho lo anterior, pues concentremos todo eso en una declaración, que es la siguiente que traigo a continuación. Dice Strike, comienza diciendo que la irinología es un cuerpo de teorías, conceptos, hipótesis, principios, generalizaciones, leyes generales, deducciones y proposiciones formuladas sobre el tema de la paz, dirigidas a identificar fuerzas y condiciones que, desde una perspectiva positiva, ayudan al mantenimiento de un régimen pacífico y desde la óptica negativa pueden ser quebrantadoras del mismo. Miren que esta definición es muy interesante porque nos da los elementos para entender por qué es una ciencia. Bueno, y antes de eso, entender por qué la ciencia es importante que se meta en un campo como estos. Antes de disertar un poquito sobre esa definición, ¿por qué es importante que la ciencia también trate esto? La ciencia no solamente tiene que ser física, la ciencia no solamente tiene que ser la química o la biología, no tiene que tratar sobre objetos que son externos, puede tratar, por supuesto, de temas que son prospectivos, que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el ámbito social. ¿Por qué es importante que la ciencia lo haga? Hay una cosa clara, y yo creo que lo he dicho aquí muchísimas veces en los jueves temáticos, y es que la ciencia tiene un poder revolucionario, un poder que puede cambiar a las sociedades. ¿Por qué? Porque comprende las cosas como son, porque distingue qué es lo que está sucediendo, y también basado en eso puede generar posibilidades de condiciones que sean mucho mejores de las actuales. Es decir, en ese sentido, la ciencia tiene el poder de cambiar y de transformar el entorno y el mundo en el que está. Entonces, teniendo en cuenta eso, es imposible, casi que es una cerrazón mental pensar que no hay que hacer eso. La ciencia es precisamente la fuerza detrás de todo lo que mencioné anteriormente que puede permitir la creación de la gestación de la paz. ¿Por qué? Porque examina científicamente las cosas que están sucediendo y qué elementos podemos nosotros utilizar y emplear para superar esas condiciones. En ese sentido, por eso es que dice él que es un cuerpo de teorías, conceptos, hipótesis, principios y generalizaciones, leyes generales, deducciones y proposiciones formuladas sobre el tema de la paz. Es decir, todos estos elementos, estas categorías,
del conocimiento que se emplean para el tema de la paz, nos ayudan a poder generar una cosa mejor. Una cosa es un cuerpo de teoría, un cuerpo teórico. Otra cosa son la serie de conceptos que empleamos. Para eso se necesitan hipótesis, que es muy distinto, principios y generalizaciones. Cada uno de estos elementos, estas categorías, para establecerlo como ciencia, necesitan un desarrollo, necesitan investigación, necesita que se haga tesis, necesita que se comience a trabajar sobre ese campo, entender cómo la paz puede entrar desde el ambiente, desde los hogares, desde las naciones, de los departamentos, desde las mismas relaciones sociales que existen y que se desarrollan en las llamadas redes sociales. Es decir, hay muchísimos campos, hay muchísimos entornos donde este campo de conocimiento se puede comenzar a trabajar. Teniendo en cuenta eso, por eso la definición dice, dirigidos a identificar fuerzas y condiciones que desde una perspectiva positiva ayudan al mantenimiento del régimen pacífico. Es decir, identifiquemos qué ayuda a mantener la paz. Identifiquemos en qué condiciones se da mejor un régimen de paz. Y aquí no le tengan miedo a la palabra régimen, porque régimen no significa un mandato de tipo tiránico. Régimen significa simplemente aquí el hecho de saber bajo qué condiciones y qué situaciones regias que rigen son las que permiten la condición de una paz. Por eso se habla de un régimen pacífico, que es un concepto que nosotros deberíamos, o una idea que nosotros deberíamos tener muy en mente, la posibilidad de vivir bajo un régimen de paz, que no, vuelvo y lo digo, no es un régimen de tranquilidad, es un régimen donde precisamente se dan las condiciones para poder ahondar en temas muchísimo más profundos. Y paro aquí un momentico para pensar en esto. Yo recuerdo mucho grandes pensadores del mundo que escribieron las mejores obras en las peores condiciones, en medio de persecuciones, en medio de enfermedades, en medio de hostigamientos, y aún a pesar de eso escribieron grandes obras. Yo diría, si aún así escribieron bajo esas condiciones, ¿qué no harían estando bajo modos de vida, bajo condiciones sociales más adecuadas? Es decir, no tenemos por qué tener las peores cosas para negarnos a que podemos hacer mejores cosas desde una posición mucho mejor. Pero una posición que sea mejor no solamente para unos, sino específicamente para todos. Acuérdense que el régimen pacífico del que nos está hablando la irinología no es el régimen pacífico de la tranquilidad, sino de la posibilidad de una sociedad de generar exámenes cada vez más profundos sobre sí mismas y resolver problemas más grandes. Bueno, dicho esto, pues voy a hablar un poco para que entendamos. Ese era un punto que me parece que debo considerar y nombrar. Y es el fundador de la irinología, el señor Johan Galtung. Él fue un sociólogo y matemático noruego que funda precisamente la irinología, que a propósito hay toda una carrera, creo que en una universidad en Costa Rica, es de las pocas que sé que tiene esto, y él comienza a hacer investigaciones de la paz, y él hace varios libros, de hecho parte de esto estoy haciendo reflexiones desde algunas selecciones de estos libros, y él comienza a pensar la paz por una necesidad social que debemos darnos, ¿no? Y él escribe libros como los siguientes. Por ejemplo, uno de ellos, el primero, que donde centra toda el principio de la irinología, es un libro escrito en 1984 que se llama Hay alternativas, 4 caminos hacia la paz y la seguridad. Otro de ellos, ya publicado el año siguiente, 1985, se llama Sobre la paz. Y un tercer libro, al menos que trata sobre este tema, se llama Paz por medios pacíficos, paz y conflictos, desarrollo y civilización. Ella se publicó en el año de 2003. En esta y en otras obras, Galtung nos da un concepto clave de la irinología, en el que desarrolla ese concepto que ya les dije de la paz como algo no solamente en negativo,
lo cual él opone, a eso opone la paz positiva. ¿Y qué entiende él con ese concepto de paz positiva? Para él la paz, de acuerdo a Galton, debe ser más que la mera ausencia de un conflicto, que era lo que venía diciendo, más el hecho de que no hayan conflictos violentos, que eso es lo que él designa una paz negativa, sino un estado, una condición donde un grupo humano aprenda a buscar todo tipo de relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr ese estado de paz positiva. Ojo, porque para Galton, y como matemático, yo creo que eso es lo que lo lleva a pensar esto, así como hay veces hay estados en la matemática donde el cero no es una cosa vacía, sino que está lleno de ciertos tipos de contenidos. Para Galton, la paz es una oportunidad de generar y establecer muchísimos tipos de relaciones y apoyo mutuo entre las colectividades, que de caso contrario no se darían. Es que en tiempo de guerra no se puede dar estados de paz en los que los grupos humanos se relacionen de una manera sorprendente y muy distinta a los estados de guerra. Entonces, para Galton, en el momento del cese al fuego, en que una sociedad decide parar una guerra, es cuando comienza el trabajo para construir este proceso de paz. Y no es que parada la guerra llega la paz, no, para nada, sino que precisamente es allí donde debe comenzarse a restablecer todos los puntos que fueron desechos, todos los puntos de contacto que estas sociedades que entraron en conflicto comenzaron a establecer, o que establecieron en algún momento y que por supuesto por la guerra se han perdido. Esto nos lleva también, le llevó a Galton a generar un gran proyecto por la paz, en el que resumió todo esto a partir de unas tesis en la que sugería cómo lograr la paz por medios pacíficos y cuál era el horizonte de investigaciones y sobre todo las acciones concretas y orientadas para que esa paz se viera efectivamente lograda. Es decir, Galton no solamente dice, bueno, comencemos a hacer la paz una vez terminado el conflicto, sino que se genera de eso un proyecto y cómo debe conseguirse la paz por medios pacíficos. Ojo con eso, porque muchas veces, y el ejemplo quizás más grande es el de la Pax Romana, donde, ¿cuál fue la famosa Pax Romana? Fue un periodo en el que entre Europa y Cercano Oriente, muchos pueblos bajo el Imperio Romano vivieron en paz. Y hubo un gran periodo donde no hubo muchas guerras en ese periodo en el mundo, que eran muy frecuentes en el mundo antiguo. ¿Y cómo llegaron a la paz? Por una imposición, por la fuerza, porque el Imperio Romano se impuso a muchísimos pueblos del Mediterráneo y entonces llegamos a la paz. No, aquí está hablando de la paz desde medios pacíficos. No es la paz de te apunto, quédate tranquilo, te mato, no, sino ir mucho más allá. Y para hacer eso se necesitan generar un horizonte de investigación, es decir, todo lo que se puede llegar a investigar en ese campo, pero también que ese horizonte genere acciones muy concretas y nos permita por lo menos desarrollar todo eso que estamos hablando en el ámbito teórico. En ese sentido, Galton propone 4 aspectos que deben ser considerados para tener en cuenta ese proyecto grande de generar un ambiente de paz desde la paz. Primero, una antropología nueva y renovada que pone su confianza en el ser humano como garante de la paz. Es decir, creamos que los seres humanos podemos hacer la paz. No nos paremos sobre la idea de es que los humanos somos violentos, es que los humanos no podemos resolver los conflictos, es que la guerra siempre va a existir. Y una serie de mantras que en últimas terminan siendo taras cognitivas que impiden a los seres humanos desarrollar. Es que eso es imposible. Es que eso es una utopía. Yo por ahí tengo un video en mi canal en el que hablo sobre la utopía. Y digo que cuando la gente dice es que eso es una utopía, en realidad es una forma de decir no quiero, no me interesa, no se puede, pero es porque me da pereza hacer ese proyecto. Pero en realidad sí se puede. Si alguien lo pensó y es posible y las condiciones se dan, es que se puede.
Y esto es lo interesante que nos propone Galton, es que dice, hay que generar una nueva antropología donde el ser humano se comience a concebir distinto, donde ya haya una renovación de la mentalidad humana y ya nos pensemos como garantes de la paz. Es que ¿por qué pensamos siempre que tenemos que ser conflictivos? ¿Ya? Yo no niego eso. Personalmente sé que el conflicto existe. No es vivir en medio de un arco iris y la mermelada, de satisfacción total donde no hayan inconvenientes. No, el conflicto es parte del mundo humano, pero eso no quiere decir que hay que eternizarlo ni convivir con él. Entonces, parémonos, dice Galton, desde el hecho de que el ser humano sí puede establecer la paz. Y esto es interesante porque es básicamente un axioma, un principio con el que él parte para poder desarrollar todo su proceso. Un saludo a Paz y Ian Vickers. ¿No te había visto por acá? ¿O sí? Creo que ya habías venido aquí a los jueves temáticos. Bueno, bienvenido y espero que este tema te guste. Si no lo has visto todo, más adelante lo dejo grabado. Y si ya desaparece del canal de aquí de Instagram, hoy mismo, apenas acabada la sesión, lo subo a mi canal de YouTube, que les recuerdo es con el mismo nombre que en mi página de Instagram, Paulo y sus mundos. Y si ven este video u otros videos, les recomiendo que no solo me sigan, sino que también dejen su like, que créanme que eso sirve muchísimo más de lo que uno piensa, de lo que uno cree. Yo antes no me preocupaba tanto por eso, pero ayuda porque eso permite saber que se están dando más vistas y de la misma manera, pues otras personas van a poder ver el video y llegar al canal. Si no, mientras tanto va a quedar perdido en el mar inmenso que es YouTube. Bueno, una vez establecido para Galton el hecho de que la antropología, que hay una renovación de la humanidad en su concepto de la paz y en su capacidad de creerse actor de paz, el segundo gran elemento para Galton es que debe haber un gran cambio de paradigma, ¿ya? Y se debe dar el salto de pensar en la paz por medios violentos a llegar a la paz por medios pacíficos, que ya lo mencioné, pero esto hay que hacer mucho énfasis por lo siguiente, y es que si nosotros nos ponemos a pensar, y ahorita que hay elecciones aquí en Colombia, y de hecho si uno lo pasa a cualquier ámbito político de otras partes, para muchos, para muchos candidatos, solo hay paz si el otro no está, solo hay paz si el otro me deja tranquilo, solo hay paz si el que opina distinto a mí no existe. Y eso en realidad no es paz, eso es eliminación, ya sea literal o en la imaginación o desde la institucionalidad o desde una concepción o una negación de que existe ese otro que me interpone y tiene otro tipo de ideas. No, para Galton aquí, y ojo con esto, es que él dice la paz es un concepto tan importante y no solo eso, sino que tiene la posibilidad y la capacidad de ser aprendida y enseñada, aun si quienes lo han enseñado han vivido dentro de estados de guerra. Es decir, no pensar que como yo viví un tiempo de conflicto, un periodo de conflicto, o viví en un mundo violento, necesariamente tengo que ser violento, y tengo que seguir viviendo en eso. También puedo vivir la paz, también puedo conocer ese otro aspecto. También incluso, aunque no fuera nocional, aunque no fuera innato, por decirlo de algún modo, también tengo la posibilidad de aprenderlo y conocer eso que la paz me está indicando. En ese sentido, veamos que ya son dos conceptos de netamente un cambio total, una nueva antropología, una nueva concepción humana, pero también un cambio de paradigma para hacer que la paz no se consiga siempre por medios violentos, sino a partir de enseñarla y de educar en ella, que sea un valor en sí mismo, pero un valor, bueno, y más que un valor, yo diría que sea un principio de vida para que los seres humanos partamos de allí. Eso nos lleva a otro de los elementos que Galton menciona, y es la necesidad de llegar a la paz a través de estados de gradualidad. Es decir, si bien se debe llegar a la paz, como le dice en el segundo punto, por procesos y enseñanzas, hay que ver también que ese proceso y esa enseñanza no es algo distante, no necesariamente tiene que ser a largo tiempo, sino que es algo que se va haciendo en el recorrido. No es yo voy a llegar a la paz, ¿ya?
no es en 100 años lograremos la paz, sino que es pensarse como la paz en su propio proceso de crecimiento, que va desarrollándose en la medida en que comenzamos a hablar de ella y establecerla. En ese sentido también hay que dar siempre pasos en dirección a generar procesos de paz, a representar la paz, partiendo precisamente desde los individuos que se vean a sí mismos como actores de paz y representantes de ella, de tal manera que cualquier acción esté encaminada y orientada en esa vía. No, vuelvo y lo digo, no es pensar, firmamos el acuerdo, ya está la paz. En 20 años lograremos la paz. No, es en el día a día la paz se va haciendo. Entonces, es grado en grado, es poco a poco, pero marchando. No es que por el hecho de que hay un fin último, necesariamente el potencial que nos lleva hacia ese fin no esté también dentro del proceso. Eso nos lleva al cuarto y último punto que Galton nos dice. Y es que para él la paz debe ser sobre todo, como ya lo he dicho, un proyecto no violento, pero sobre todo que tenga mucha coherencia entre medios y fines. ¿Cómo es esto? Para Galton, él se basa muchísimo, por supuesto, en una concepción que tuvo Gandhi, porque para él, Gandhi, los fines y los medios debían siempre coincidir y estar sujetos a los mismos principios éticos. Y la base es que efectivamente la violencia solo puede generar violencia y la no violencia siempre va a generar no violencia. En ese sentido, nosotros no podemos tener una paz que solamente tenga unos fines, pero que esos medios no sean también coordinados con ese fin. Pedíamos, y lo utilicé mucho al principio, y es que la disculpa tan tonta que da Will Smith a la hora de justificar el golpe, ¿no? Es que lo hice por amor. Claro, por amor, yo algún día lo dije aquí, se han hecho las mayores locuras, las mayores tonterías. Fuera de eso que él perfectamente lo puede haber hecho por amor a su esposa, pero que lo hizo por el odio al otro. ¿Dónde está el amor entonces? Un fin, la protección de su esposa no tiene por qué llevarle a la destrucción del otro o a golpear a otro simplemente para defender a ese fin. El amor a su esposa lo puede demostrar de muchas otras maneras y no necesariamente acceder a ese medio. Sin duda alguna, y como lo dijo, yo no me estoy ensañando ni mucho menos con el actor, pero nos ha servido de ejemplo para entender cómo solucionar ciertas cosas. Por supuesto, no es el caso tomar y en lugar de servir de un medio adecuado a ese golpe, lo que sirvió fue no solo de mofa, no solo que lo echaran, no solo que se consideraran muchas cosas y tener un debate, sino que a la hora de la verdad, como lo veo yo, fue una gran pérdida de tiempo para todos, porque nos hemos dedicado minutos enteros a pensar en la farándula de esa manera, cuando es un problema que se puede dar en muchísimos ambientes y que en realidad son pérdida de tiempo. La violencia es pérdida de tiempo, la agresión es pérdida de tiempo, eh, donde las neuronas de muchas personas se están perdiendo simplemente por resolver un conflicto. ¿Ya? Bueno, esto es grosso modo lo que la irenología nos propone. Y eso es lo que nos dice. Habría muchísimo que desarrollar. Yo los invito a que conozcan muchísimo más, que conozcan sobre la paz, que conozcan que hay un gran contenido, que hay revistas dedicadas a estudiarla, a ver casos concretos, a ver qué es lo que mina y que no permite que hay personas que hacen estudios, como por ejemplo el gran filósofo Raymond Panikar, que escribe libros preciosos sobre la paz, en la necesidad de generar cultura de paz, lo cual recomiendo muchísimo en las obras de él, y cómo él recoge incluso valores y conceptos muy antiguos de varias religiones y varias tradiciones humanas que nos ayudan a entender cuál es el poder que hay detrás de todo ese concepto, cómo la paz nos puede efectivamente no solo mejorar a nosotros mismos, sino mejorar el entorno y hacer que nuestro mundo no solo sea más libre, sino que tenga la capacidad de ser un mundo más vivo, más vital, con más fuerza y más potencia. Nosotros hemos pensado que la guerra es del fuerte, no, la guerra es el del débil. Nosotros hemos pensado que la agresión es el que hace que sea un impulso más
más poderoso. En realidad, la guerra frente a la paz es muy débil, porque no puede resolver cosas de muchas maneras que sí lo hacemos desde la paz. La paz es la apertura, la paz es abrirse al infinito, la guerra es cerrarse, es limitarse, es simplemente estancarse cada vez. Y si bien aparentemente podría presentarnos una serie de valores interesantísimos acerca de la valentía, del heroísmo, en realidad esas acciones podrían haber sido empleadas, o esa fuerza, en cosas muchísimo más importantes. Un guerrero puede salvar una vida de muchas personas, un buen soldado, y no está mal, pero esa misma fuerza o ese potencial podría ser empleado en otra cosa, y esa misma persona podría liberar no solo a 2 o 3 personas en el momento, sino a miles y miles de personas en un futuro, incluso en su propia época. Entonces pensemos cuáles son los principios de nuestra vida, pensemos qué idea tenemos de la paz y cómo podríamos desarrollar cosas muchísimo más altas para que nosotros, los seres humanos, por fin salgamos de ese estancamiento tan terrible que tenemos, por nuestros conceptos erróneos, por nuestra religiosidad, por nuestro fanatismo. Bueno, no es más, no, espero que este tema les haya gustado. Es el primero del mes, me gusta siempre entrar con una reflexión algo distinta de un tema que por lo general la gente no conozca. Y nos vemos las otras entregas que vamos a tener en el mes de abril. La próxima semana vengo con una invitada muy especial, una amiga muy querida, Jennifer Flores, con la que vamos a hablar, una enfermera que sabe muchísimo y tiene muy claro el concepto y la idea y todos los desarrollos, tanto teóricos y prácticos, que se han dado en torno al tema del mito, de la serie de mitos que hay en torno a la educación sexual y a los derechos sexuales y reproductivos, que la mayoría de la gente no conoce y no sabe, que muchas veces ignoramos y que no sabemos cómo nos pueden afectar en nuestra vida. El problema de no conocer esto. Eso vamos a hablar la próxima semana. En la siguiente semana, que ya nos tomará en la festividad de Pesaj en el mundo judío, voy a hablar de mi personaje favorito. Y voy a aprovechar porque es Pesaj, pero voy a hablar de la potencia, el nivel, la calidad de ser humano que fue Moisés, y por qué es un personaje tan importante y decisivo para la cultura humana. Y en la última semana ya me voy a dedicar, aquí vuelvo a de pensar en el gran ser humano que fue Moisés. Voy a ir hacia unos temas mucho más próximos para nosotros, y voy a hacer un examen y voy a hacer un análisis y voy a hacer un comentario de los programas de los candidatos presidenciales de aquí de Colombia. Entonces los espero para las próximas secciones, van a estar muy buenas, muy interesantes. Espero que este y otros temas les guste y que me sigan en YouTube, en el canal Paulo y sus mundos. Un saludo enorme, espero que estén muy bien y que pasen una excelente noche.